Oye amigo, esto se está poniendo peligroso. ¿Y si te dijera que una película llegó al Festival de Cannes sin directores de fotografía, sin actores, sin crew y sin un solo día de rodaje? Sí, ya sé lo que estás pensando. Eso es imposible. Pues amigo, amiga, bienvenido al 2026, el principio de fin. ¿Qué onda mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el único canal donde somos tan cinéfilos que ni dormimos bien después de ver un tráiler. Y hoy traemos una noticia que está haciendo temblar Hollywood, Cannes y probablemente a todos los actores y sus agentes, dado que hoy hablamos de Hellgrind, la primera película creada 100% con inteligencia artificial. Repito, 100%, que se presentó oficialmente en el Festival de Cannes 2026. Y no es broma, no es un deepfake, no es un fan film, es real. Y como dije, podría ser el principio del fin. Así que agarra tu café, tu pan o lo que tengas a la mano, porque esta historia está buenísima y tiene capas, muchas capas, como una cebolla cyberpunk. Primero lo primero, ¿de qué va esta película? Hellgrind es un largometraje de acción y fantasía. Dura 95 minutos. Trata sobre un grupo de ladrones que quedan atrapados en medio de un conflicto sobrenatural. Suena genial, ¿verdad? Como una mezcla entre Hit y algún anime oscuro. Pero lo que de verdad pone a todo mundo a hablar no es su historia, sino cómo fue hecha. La película fue desarrollada por la startup estadounidense Higgsfield AI y la completó un equipo de apenas una quincena de profesionales, es decir, unos 15 chavos en sus cuartos, en tan solo 2 semanas. Sí, 2 semanas. Para que te des una idea, una película promedio de Hollywood tarda entre 1 y 3 años en producirse, desde desarrollo hasta estreno. Y una producción independiente bien hecha puede tardar de 6 meses a 1 año fácilmente. Acá lo hicieron en 14 días. El presupuesto, $500,000, que suena a mucho, pero en términos de Hollywood es casi nada. Avengers Endgame costó 356 millones. Incluso una película indie decente puede costar entre 1 y 5 millones. $500,000 es prácticamente hacer una película con el presupuesto de un video musical caro. Y la verdad, esto es una señal muy grande de algo que viene, y no todos en la industria están felices al respecto. Para hacer Hellgrind, el equipo de Higgsfield AI usó miles de generaciones de video y prompts complejos, que son básicamente instrucciones escritas muy detalladas con miles de palabras para describir cada escena. Piénsalo como escribirle a la IA: quiero una toma aérea de noche, lluvia, neón azul, un hombre corriendo entre callejones, estilo cinematográfico, cámara al hombro, y la IA genera el video. Ahora multiplica eso por docenas de escenas, cientos de tomas y ya tienes una película. El mayor reto técnico fue mantener la coherencia visual, que los personajes se vean igual de una escena a otra, que el mundo tenga una estética consistente, que las transiciones no se sientan raras. Eso requirió muchísimas iteraciones de prueba y error. De los $500,000 del presupuesto total, $400,000, o sea el 80%, se fue exclusivamente en potencia de cómputo, en servidores, GPUs, centros de datos. No en actores, no en locaciones, no en catering del set, en electricidad y procesamiento. Eso es un cambio de paradigma enorme, amigos. El dinero ya no va a las personas frente a la cámara, va a las máquinas detrás de pantallas. Según la Asociación de Actores SAG-AFTRA, una producción estándar de Hollywood destina entre el 25 y 40% de su presupuesto en talento humano frente a la cámara. En Hellgrind, ese porcentaje es literalmente cero. 0 actores pagados, 0 extras, 0 maquillistas, vestuaristas, coordinadores de stunts. En cambio, el costo se trasladó a lo que los ingenieros llaman teraflops, que es la unidad de medida de potencia de cómputo, y a los tokens de IA, que es básicamente la cantidad de palabras o instrucciones que procesa el modelo. El cine del futuro posiblemente no se medirá en días de rodaje, se medirá en tokens y teraflops, y eso es una cosa bastante rara de imaginar, pero aquí estamos, aunque no me guste. Ahora hablemos del contexto.
porque Hellgrind no llegó a cualquier lugar, llegó a Cannes. El Festival de Cannes, para los que no lo conocen bien, es básicamente el Olimpo del cine mundial. Es el festival más prestigioso y mediático del planeta, donde se definen tendencias, se hacen carreras y se destruyen reputaciones. Desde 1946, Cannes ha sido el termómetro de hacia dónde va el cine como arte y como industria. Y desde hace algunos años, la conversación sobre inteligencia artificial lleva rondando los pasillos de la Croisette, que es el boulevard icónico de Cannes donde todo pasa. Los productores lo hablan, los directores le temen, los actores lo odian con toda su alma y los estudios toman nota y deciden qué películas hacer. En ediciones recientes, la IA ya había aparecido como herramienta de apoyo, efectos visuales generados por IA, montaje asistido, guiones analizados con algoritmos, pero siempre en roles secundarios, siempre como asistente, nunca como protagonista. Con Hellgrind, eso cambió. La IA ya no está ayudando, la IA está haciendo la película. Y que Cannes 2026 le abra sus puertas a este proyecto no es un accidente, es una declaración. Una que dice, esto existe, esto es cine, discutamos. Pero espera, antes de que vayas a los comentarios a gritar que el cine está muerto o que los robots nos van a quitar todo, hay algo que nadie está diciendo que yo sí te voy a decir. Porque hay una conclusión en esta historia que nadie esperaba y cambia bastante la narrativa del fin del cine tradicional. Los propios creadores de Hellgrind admiten que hoy por hoy estas herramientas necesitan tener detrás a alguien con criterio cinematográfico real y conocimientos clásicos del lenguaje audiovisual para construir algo coherente. Es decir, la IA no inventó el encuadre, no sabe por qué una toma en picado genera tensión, no entiende por qué el silencio puede ser más poderoso que un score musical. Eso lo sabe un cineasta formado, y sin ese conocimiento humano guiando los prompts, el resultado puede ser un meme de 2 horas. La segunda conclusión inesperada es esta. Hacer una película 100% con IA todavía no es gratis, ni fácil. Bueno, aún. Pero la industria sabe que el margen se está reduciendo, y rápido. El debate ya no es si la IA puede participar en una producción. El debate ahora es, ¿hasta dónde la dejamos llegar? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién cobra los créditos? ¿Quién gana el Oscar si la película la hizo una máquina? Esas preguntas, amigos, no tienen respuesta fácil, y las próximas temporadas de festivales, negociaciones sindicales y leyes de derechos de autor van a ser absolutamente históricas. ¿Irías a ver Hellgrind al cine? ¿O el hecho de saber que la hizo una IA te quita las ganas? Deja tu respuesta abajo en los comentarios, que esto se va a poner muy interesante. Y claro, no olvides darle like, hypear o suscribirte al canal para más contenidos como este. Y si quieres apoyar al canal, hazte miembro. Eso nos ayuda a seguir adelante un montón. Y te dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.